Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Flag to Flag, bienvenidos a un nuevo programa de Checkered Flag. Semanas tranquilas en MotoGP después de las últimas presentaciones, de estas primeras presentaciones, y a la espera de este shakedown en Malasia de domingo, lunes y martes de esta semana y la semana que viene. Además, esta semana hemos tenido solo dos presentaciones, la del Prima Pramac Racing, que prácticamente nadie pudo ver por la restricción que pusieron en YouTube, y la de KTM, con la principal novedad de Jack Miller y poquito más, porque los colores y la decoración es prácticamente igual como era de esperar. Ahora tendremos que esperar hasta el 22 de febrero, si es que no vuelven a cambiar la fecha, para ver la siguiente presentación, que será la de HRC. Más allá de eso, también ha arrancado ya la pretemporada de Superbike, con los dos primeros test de la pretemporada en Jerez y en Portimao esta semana, ayer y hoy, donde en estos dos tests hemos certificado sobre todo la igualdad entre los tres tenores, como era de esperar, y hemos empezado a ver también el nuevo material de Honda y de BMW. Además, y lo que a mí me parece más interesante, hemos visto ya a los nuevos pilotos de la categoría probar sus motos. Hemos visto a Gerter, a Garner, a Baldassarri, a Petrucci, etc. Y sin duda, yo creo que esta es la temporada con más nivel en parrilla y espero que también sea la más espectacular de los últimos años. Pero este primer test nos dejó algo que a mí no me gustó nada y que estoy seguro que a muchos de vosotros tampoco, que fue este pique entre Álvaro Bautista y Ana Carrasco en redes sociales, este pique también en pista que acabó con la caída del Talaverano. Yo no voy a entrar en quién de los dos tiene razón, quién tiene más o menos razón, porque al final creo que las formas de ambos les quitan la razón. Le quita la razón a Álvaro porque, a pesar de la frustración, las redes sociales no son el sitio para solucionar este tipo de conflictos. Si tú tienes un problema, vas al box de Ana Carrasco y lo hablas cara a cara. Y también le quita la razón a Ana, porque suponer que Bautista dijo eso por ser mujer no tiene mucho sentido, demuestra que tampoco está muy al día de la manera de ser de Álvaro Bautista, porque ha sido durante muchos años uno de los que más ha apostado por la carrera de María Herrera. Como digo, creo que no vale la pena tomar parte de este conflicto, pero sí creo que hay que destacar lo peligroso que puede ser que una Superbike y una Super Sport puedan rodar al mismo tiempo en un mismo circuito. Motos con esa diferencia de velocidad y potencia pueden provocar situaciones difíciles o incluso accidentes como en este caso. En este caso, sí, si hay que echarle a alguien esta responsabilidad, esta culpa, pues yo creo que sería más bien a Dorna que no a los pilotos. Más allá de la actualidad, que esta semana ya os digo que ha sido algo más tranquila, la semana pasada empezamos una nueva sección en este programa, la sección de los clásicos, en la que junto a un invitado repasamos carreras emblemáticas de MotoGP, de 500 y de Superbike. En breve presentaré a mi invitada de esta semana, que ya me puede escuchar, pero antes, como siempre, os invito a que me sigáis en redes sociales, @Siuplex, y a que os suscribáis a este programa en YouTube, en iVoox y en Spotify. Esto es Checkered Flag, empezamos. Sandra Virumbrales, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Ya preparados para volver dentro de nada, dentro de un mes o así estaremos ya hablando de la previa de MotoGP. Ya no queda nada, estoy contando los días. Además, veo por aquí atrás, no se verá en el vídeo, pero veo por aquí atrás el cartel de Valencia. No sé por dónde. Sí. Ahí se ve. Sí. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer, que ya empezamos la semana pasada, es esta sección nueva que me he sacado de la manga, en que
cogemos una carrera clásica de MotoGP, de 500, de Superbikes, de la categoría que sea, y la analizamos, ponemos un poco en contexto la carrera, hablamos de la temporada, de la carrera en sí, y un poco de cómo estaba el Mundial en esa temporada. Este año, o bueno, mejor dicho, esta semana, toca la carrera de Alemania 2014, que yo voy a ser honesto, era una carrera que no tenía muy controlada, se me había olvidado por completo, pero el otro día buscando di con esta carrera, que fue una de las, no de las primeras, pero sí una de las más conocidas carreras de flag to flag, esas carreras que empiezan con lluvia, acaban con la pista seca, o al revés, en este caso de lluvia a seco. Y hay que decir que antes de empezar la carrera ya vimos cómo la mayoría de los pilotos entraron a box para salir con la moto con los neumáticos lisos. Sí, es una carrera que a priori, si tú te paras a ver desde la vuelta 10 hasta el final, tampoco es que pasen muchísimas cosas dentro de la pista, pero el contexto en general da bastante de qué hablar. Sobre todo por cómo llegaban los pilotos a esa carrera, por lo que decías tú de flag to flag, y sobre algunos protagonistas que estaban por ahí. Vamos a poner en contexto la carrera, porque era el 9º Gran Premio de la temporada 2014, carrera en Alemania, 30 vueltas. Llegaban Márquez, líder del Mundial, con todos los puntos posibles, con las 8 victorias anteriores, a 72 puntos de Rossi y de Pedrosa, y Lorenzo mucho más atrás porque no había tenido un buen inicio de temporada. En esa temporada 2014 fue el año en que volvió el Gran Premio de Argentina, y el año también en que se cayeron del calendario el circuito de Laguna Seca por problemas medioambientales, y el Gran Premio de Brasil, que tenía que volver al Mundial y al final no lo hizo. Y esa temporada 2014 también fue una de las temporadas que tuvimos la categoría Open, que era como esa subcategoría dentro de MotoGP, que a priori lo que quería era como controlar un poco más el gasto de los equipos y reducirlo para hacerlo mucho más sostenible. Esto en cuanto a la temporada en sí. En cuanto a los pilotos, esta fue la 9ª carrera consecutiva que ganó Marc Márquez, todas las de esa temporada, incluso llegó a ganar las 10 primeras, 13 en total, y además se convertía en el piloto más joven en ganar 9 carreras seguidas, batiendo el récord de Haywood en el 64. Bueno, y por no hablar de que era la segunda victoria en MotoGP en Alemania, la quinta en todas las categorías. Al final Alemania quizá es una carrera que hemos olvidado, pero siempre ha sido el fortín de Marc Márquez, que primero lo fue de Pedrosa hasta que llegó Marc Márquez y ganó pues todos los años hasta este último, diría. Sí, vamos, ahora lo sigue haciendo. Es verdad que este año sí que se le ha complicado, pero es una pista que se le da muy bien a Marc. Ya lo vino demostrando desde el primer año en el que estuvo en la categoría reina, y ahora sigue siendo lo mismo para él. Además, yo incluso me atrevería a decir que este año 2023, a poco que la Honda vuelva a ser competitiva, volveremos a tener a Marc Márquez luchando por una victoria más en el jardín de su casa, en Sachsenring. Pero yo de esta carrera me quiero quedar con 2 imágenes que vimos o que podemos ver al principio de la carrera, justo antes de que caiga el semáforo. Por un lado tenemos la imagen de la parrilla totalmente vacía, con Stefan Bradl, que salía tercero y pues que está solo en parrilla, y luego a partir de Aoyama, que creo que sale 16º, están el resto de pilotos que salían o con los slicks directamente o con los de mojado y no quisieron cambiar. Pero sobre todo esa es una imagen. 9 pilotos. Sí, eran 9 pilotos que no cambiaron de moto. Esta imagen, que luego la vimos más o menos repetida en 2018 en Argentina con Jack Miller desde la pole. Esa es una imagen, y la otra imagen es todos los pilotos en el pit lane en 2 filas de 5 pilotos cada una, con bueno, todos ahí apretujados en no sé cuánto debe hacer de ancho ese trozo de pista, un par de metros como mucho. Pues ahí hasta, no sé, 10, 12 pilotos.
todos ahí apretados. Esa, para mí, son las dos imágenes de la carrera y un poco lo que define lo que fue este Gran Premio de Alemania. Claro, y ya no solo el hecho de que hubiese 12 pilotos ahí, sino que eran 12 pilotos que entre ellos estaban los grandes favoritos, Marc Márquez, Lorenzo, Pedrosa, Rossi, que eran nombres que tenían muchas opciones de ganar esa carrera y que todos salían desde el pit lane. Y ya es una desventaja para todos ellos, claro. Sí, a mí a veces me da por pensar un poco cómo, porque durante la carrera, ahora lo hablaremos un poco más detenidamente, pero llega un punto que vemos que todos los pilotos están separados por 4 segundos, 8 segundos, algo así. Entonces a mí a veces me da por pensar de dónde sale esa distancia, de dónde sale esa diferencia. Y en esta carrera me da a mí la sensación que esas distancias salen de el momento de cambiar la moto, porque el tardar... Sí. Un segundo más, un segundo menos, hacía que en vez de salir de la primera fila de 5 pilotos, salieras desde la segunda. Y claro, salir desde el pit lane y tener a todos esos pilotos delante, al final te puede marcar mucho la carrera. No sé si lo ves igual. Sí, puede ser una opción. Es verdad que el pit lane es muy largo y si entras primero puedes tener más opciones, pero luego también es... lo que tú dices, la velocidad, la capacidad que tengas tú de reacción para cambiar la moto rápidamente, que eso muchos pilotos lo han practicado y se ha visto, por ejemplo, en muchas ocasiones a Marc Márquez salir volando directamente, en plan sin tocar el suelo hasta que cambiaron las normas, pero sí, son los detalles más pequeños son los que al final, como siempre, marcan la diferencia. Y en carreras como esta se nota muchísimo más. Totalmente. Vamos a empezar ya a entrar en materia en esta carrera, porque más allá de estas dos imágenes, la carrera empieza con un Stefan Bradl que ya llevaba, si no recuerdo mal, 2 temporadas en MotoGP, con una Honda bastante top, no al nivel del equipo oficial, pero una Honda bastante top, líder en las primeras vueltas, pero con esos problemas de que no le acabaron de cambiar la configuración y al final toda la ventaja que podría estar ganando o que podría haber ganado en esas primeras curvas al salir antes, pues la perdió en cuestión de vueltas, porque le estaban recuperando a ritmo de 2,5 segundos por vuelta a Márquez, Pedrosa y todos los que venían por detrás. Sí, Márquez en la primera vuelta estaba 10º y en la cuarta vuelta ya era segundo, a 2 segundos de Stefan Bradl. Sí. Y en la cuarta vuelta, creo, quinta, ya se puso líder. O sea que, y Stefan Bradl iba bajando posiciones, pero le iban recortando, o sea, iba bajando muchas posiciones porque le iban recortando muchos segundos, como estás diciendo. Sí, de hecho al final acabó la carrera fuera de los puntos, acabó 16º con muchísimos problemas incluso para mantener el tipo con pilotos a priori con una moto inferior a la suya. Sí. Como decías, en la cuarta vuelta Márquez ya estaba segundo a algo más de 2 segundos de Bradl, pero es que en la segunda vuelta tanto Márquez como Pedrosa ya empiezan a adelantar pilotos, ya empiezan a adelantar a los pilotos del fondo de la parrilla de esa temporada, y a partir de ahí yo creo que empieza un poco el quid de la carrera, que es esa pelea, esa guerra fría entre Márquez y Pedrosa. Porque al final no nos olvidemos que Pedrosa era hasta entonces el piloto que más veces había ganado en Sachsenring. Pero al final, con el desarrollo de la carrera, Pedrosa estuvo cerca durante muchas vueltas, pero al final se le escapó y no pudo acabar de engancharse. Sí, es una de esas peleas que a lo largo de los años hemos ido viendo repetidas en muchísimas ocasiones entre Marc y Dani, porque al final eran como los dos pilotos entre otros que más ritmo tenían y que mejor sabían estudiar las carreras para llegar de la mejor forma hasta el final, y ver esa lucha en ese momento, la verdad que era top, le daba como ese
ese picantón, ¿no? Que muchas veces necesitaban las carreras, y aquí pues se volvió a ver otra vez. Sí, yo también tengo la sensación, en general, con Dani Pedrosa y con varios momentos importantes de su carrera, como perfectamente podría haber sido esta carrera. De que a veces le faltaba ser un poquito más agresivo. Porque tú veías a Marc Márquez cómo iba adelantando durante las primeras vueltas de esta carrera hasta ponerse en cabeza, y es que no se lo pensaba dos veces. Si él tenía claro que su moto era superior, que estaba con un ritmo muy superior a los demás, y simplemente llegaba, metía la moto y se iba. Y hay un momento de la carrera cuando Márquez se pone primero, que a Pedrosa le cuesta como media vuelta adelantar a Bradal, y esa media vuelta es lo que yo creo hace que luego no pueda luchar con Márquez por la victoria, porque se le escapa a algo más de medio segundo. Luego, cuando adelanta a Bradal, tiene que forzar mucho para volver a engancharse, y una vez se engancha a Márquez, le cuesta, no sé si por desgaste de neumáticos, pero no acaba de dar ese paso adelante. De hecho, Marc Márquez termina la carrera a 2 segundos o más de 2 segundos, o sea, de diferencia respecto a Dani Pedrosa, que al final fue segundo. Estuvo toda la carrera cerca de medio segundo, en plan 5 décimas, 6 décimas, así, pero lo que tú dices, en ningún momento terminó de dar con ese cambio para poder coger a Marc, y Marc, que no perdió el ritmo en toda la carrera, sino que siguió a lo suyo, porque él dijo, es mi momento, ahora voy a demostrar que estoy aquí, como venía demostrando ya en las 8 carreras anteriores, y él dijo, ahora vamos a ir a por todas, y eso es así. Sí, totalmente. Luego hay otro momento que tengo por aquí apuntado, que es, a ver si lo encuentro. Sí, en la vuelta 9, cuando Lorenzo adelanta a Rossi, lo hace en la curva 12, en la Sachsen Curve, que es el punto donde estaba más mojado el circuito, donde, pese a que ya habían pasado 10 vueltas, todavía estaba muy mojado. Y es un poco la misma sensación que cuando Márquez adelantaba al resto de pilotos. Llega muy lejos, le tira la moto y lo deja atrás. Y luego al final acaba, pues no sé si es a 4 o 5 segundos de Rossi al final de la carrera. Un poco también eso, como Lorenzo le tenía la moral comida a Rossi ya de unos cuantos años atrás, porque Lorenzo le ganó unos cuantos mundiales a Rossi. Sí, pero también porque hay pilotos que no se achantan por estar al lado de leyendas, como podía ser en su día Valentino Rossi, antes de que llegase Jorge Lorenzo, Marc Márquez y compañía. Entonces, esa mentalidad también es la que hace que luego pilotos precisamente como Lorenzo hayan estado a nivel de Valentino Rossi en ciertos aspectos por ese cambio de mentalidad. Por el hecho de haber sabido cambiar el chip y decir, es que me da igual que tú seas Valentino Rossi y tengas X mundiales o seas el piloto más laureado ahora mismo. Yo también quiero serlo, y sé que la única forma de conseguirlo es dando algo que tú no tienes en ese momento. Y yo creo que al final eso también es lo que ha marcado mucho la diferencia y lo que ha hecho que precisamente, pues eso, pilotos como Jorge Lorenzo estén ahora donde están y con todo lo que han conseguido. Sí. También en esta carrera, bueno, en tanto esta temporada como la temporada siguiente, la carrera de la que hablamos la semana pasada, de Australia 2015, es cuando se empieza a ver poquito a poco lo que podría llegar a ser la Ducati, lo que acabaría siendo temporadas después, con esos 3 subcampeonatos de Dobby y con este campeonato de esta última temporada. Probablemente los pilotos que tenían en esa época no eran los adecuados para dar ese paso adelante. Estoy hablando sobre todo de Crutchlow y de Iannone. Pero sí que esa Ducati empezaba
en esa temporada empezaba a dar pasitos adelante, cada vez estaba más cerca del podio y en esta carrera incluso vimos a una Ducati satélite por delante de las Ducati oficiales. Sí, es que yo creo que las motos en sí, como se ha podido ver durante todo este tiempo, no es cuestión de hacer un cambio radical de una temporada a otra. Eso es imposible. Tienes que ir viendo carrera a carrera y temporada a temporada cómo puedes ir evolucionando ciertas cosas para llegar hasta lo que son ahora. Entonces, se demuestra que es un trabajo de muchos años, que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y mucha prueba-error para estar donde estás. Eso también lo hemos visto con Aprilia, que son motos que tienen que ir muy poco a poco para dar con la tecla clave y estar ahora en lo más alto. Entonces con Ducati un poco ha sido eso, pero en el momento en el que ya han encontrado la pieza clave, ya de ahí no se van a mover y van como a renovarla un poco, pero sabiendo que eso es lo que funciona y es lo que necesitan realmente para ganar mundiales. Y esa pieza clave de la que hablas, pues sin duda fue todo el aspecto aerodinámico de las MotoGP, que es destacable también que en esta temporada 2014 no había ni rastro de alerones, de nada que mejorara la aerodinámica de las motos. Eran motos y punto. Motos y las manos del piloto, sí. No había absolutamente nada más. Al final era lo que valía y no sabíamos ni qué era eso de los alerones, ni nos lo podíamos llegar a imaginar. Sí, para nosotros alerones era lo que llevaban los Fórmula 1 y poco más. Y yo creo que en ningún momento nos imaginamos hasta dónde llegaría todo este tema aerodinámico, todo este tema de fondos planos, de vientos, etcétera, etcétera, hasta el punto que ha llegado ahora. Y desde un punto de vista también más nostálgico, yo creo que es algo que se echa de menos. Los fans más que tenemos un poco más de años, o que hace más años que seguimos el motociclismo, yo creo que es algo que echamos de menos. Pero por otro lado, no sé si vamos a volver a ese punto en algún momento. No, esas carreras puras como veíamos antes, yo creo que no las vamos a volver a repetir. Pero porque al final ahora todo es mucha tecnología, ya no importa tanto, entre comillas, lo que pueda hacer el piloto, sino que todo viene de la moto. Y ahora que vamos a ir también con el tema de los combustibles renovables, pues eso, todavía más electrónica o más cambios respecto a lo que veíamos antes. Esas carreras al más puro estilo MotoGP no las vamos a volver a ver. Sí. Estamos acostumbrados ya a esto y vamos a ir renovándolo un poco, pero actualizándolo, pero a eso ya es posible. Sí, has dicho la palabra que lo define. Por desgracia estamos ya acostumbrados a esto. No sé si fue... esto lo estaba hablando un día con Pera Flores, no sé si fue en una conversa grabada o fuera de micros, pero hablábamos del hecho de que con el tiempo, con los años y sobre todo con el nivel de presupuestos que hay en MotoGP, ya el ganar es mucho más importante que antes. Entonces, quizá hace 20 años podías ver a equipos con presupuesto muy bajo en la categoría reina. Ahora estos equipos con bajo presupuesto los ves en el Junior GP, no los ves en el Mundial y menos aún en MotoGP. Entonces, con el paso del tiempo, al haber subido tanto el presupuesto, se hace mucho más importante ganar, porque si no ganas, si no consigues ese premio metálico, la continuidad en el Mundial es prácticamente imposible, es muy caro seguir en el Mundial. Entonces, yo creo que por ahí también viene el tema de la aerodinámica, que ahora ya todos los equipos están buscando el mínimo detalle que les haga sobresalir un poco más para eso, para poder, al final ya no es ganar o no ganar, es poder mantenerse en el Mundial y poder seguir siendo rentable el máximo de años posible. Sí, y eso lo venimos viendo en otros deportes también, que ya no es solo motos, ya no es solo fútbol, sino que ahora hay muchas cosas detrás que hacen que eso pueda funcionar, y es
y es lo que estás diciendo tú, el tema del dinero y poder mantenerte donde estás, pero para poder mantenerte tienes que tener cosas que al final te den esa rentabilidad económica, porque si no, te vas. Lo hemos visto con Suzuki ahora, se ha ido del campeonato porque ya no salía rentable. De alguna forma u otra ya no salía rentable en muchos aspectos. Entonces eso, por desgracia, lo vamos a ir viendo, y es eso, ya no vamos a ver carreras con las que estábamos acostumbrados antes, porque ahora están incrementando muchísimas actualizaciones que ya no solo son cuestión deportiva, sino que se va mucho más allá. Sí, al final el tema de Suzuki es que incluso con la multa que tenían que pagar por salirse del Mundial antes de cumplir el contrato, incluso con esto les salía mucho más rentable que aguantar hasta 2027 en el Mundial. Y probablemente por ese mismo motivo yo veo muy difícil que podamos ver de nuevo a nuevos fabricantes en el Mundial. Este año, desde que se anunció la salida de Suzuki, hemos hablado de BMW, hemos hablado de KTM, hemos hablado de muchos fabricantes, pero al final, y comparándolo un poco con el Mundial de Superbikes, el precio a pagar por estar en MotoGP es tan alto y es tan difícil ahora mismo ganar en MotoGP que yo veo muy difícil que un fabricante se pueda meter de nuevo en MotoGP, a no ser que sea como en la Fórmula 1, estos fabricantes que van a entrar en los próximos años, a no ser que sea como Audi o un fabricante muy grande que realmente tenga un presupuesto tan grande que le dé igual perder 20-30 millones por temporada en MotoGP. Pero fabricantes humildes dentro de lo que son, como BMW, como KTM, como Kawasaki, creo que ahora mismo es utópico pensar que van a entrar en MotoGP. Sí, al final se han quedado equipos como Aprilia, que ya estaba dentro del Mundial, que ya se sabía cómo funcionaba. Claro, equipos que en sí ya estaban ahí y que ya se sabe cómo funcionan, cómo trabajan y la rentabilidad que pueden dar o no. Tampoco creo que se vayan a arriesgar, como tú dices, a meter a un equipo de fuera sin saber exactamente qué es lo que puede producir, qué es lo que le puede dar al campeonato. Entonces, al final, se quedan con lo que conocen para no liarla más de la cuenta. Y además, es que esto es como un pez que se muerde la cola, porque los equipos no tienen suficiente presupuesto, o los fabricantes no tienen suficiente presupuesto para entrar. Entonces, para fomentar un poco la participación de los equipos, Dorna financia parte del presupuesto, pero claro, entonces Dorna tiene que buscar ingresos por otro lado, ingresos que no consigue solo con los circuitos europeos clásicos, entonces se tiene que ir a circuitos como a Kazajistán o la India o circuitos así para conseguir más beneficios, para poder financiar los equipos, y al final es todo un pez que se muerde la cola y que realmente te hace pensar si vale la pena seguir con esta dirección. Es que precisamente lo que me da a mí que pensar es que igual no es la dirección correcta. Igual no tienes por qué meterte en circuitos fuera del panorama actual para conseguir más dinero o conseguir más seguidores. Igual tienes que escuchar de verdad a los seguidores, a los aficionados, que te pueden decir no lo que hace falta, sino lo que ellos quieren ver, ¿no? Porque al final, si tú estás haciendo un mundial para ganar dinero, o sea, no que estés haciendo un mundial para ganar dinero, pero si tú quieres ganar dinero para poder tener más pilotos o más equipos o lo que sea, igual también tienes que escuchar a esos aficionados que te van a decir, oye, pues yo haría esto, pues yo traería lo otro, porque es lo que ellos quieren ver. Y cuantos más aficionados contentos, evidentemente, más aficionados que te van a seguir. Entonces, es un poco toda la actualidad y las críticas o cosas que se van viendo en redes sociales desde los últimos años. Sí, al final es lo de siempre, la calidad de los seguidores contra la cantidad de seguidores. Y por no hablar de todo el tema derechos televisivos, porque eso daría para otro programa entero, pero solo hay que ver la diferencia de gestión y de inversión de la Fórmula 1
con la inversión y la gestión de MotoGP. Este año en Fórmula 1 podremos ver los test de pretemporada en Bahrein, y MotoGP pues los tendremos que seguir por el live timing de la web, porque no los podremos ver en ninguna plataforma. Y es algo frustrante, es algo triste, pero al final es la realidad que tenemos. Y dudo que vaya a cambiar en los próximos años, la verdad. Pero bueno, nos hemos desviado un poquito del tema. Vamos a reconducir. Estábamos hablando de la carrera de Alemania 2014, que ganó Marc Márquez. Segunda victoria en Alemania en MotoGP. Y además, después de esta carrera, todavía ganaría una carrera más en Indianápolis, seguida. Con parón incluido. Y luego además ganaría aún en Silverstone, en Malasia y en Valencia. Un total de 13 victorias en 18 grandes premios, que yo creo que eso solo lo ha superado en la temporada 2019. No sé si en cuanto a victorias, pero en cuanto a puntos seguro, en cuanto a resultados seguro. Y que salió de ese gran premio a 77 puntos de Pedrosa, que era el segundo, y acabó ganando el Mundial con 67 puntos de margen con Rossi. Es decir, en las otras 9 carreras de esa temporada solo perdió 10 puntos con el resto de pilotos. Es algo bestial. O sea, ahí ya se empezaba a ver que este piloto no conocía límites. No conocía límites en el sentido de que él hacía todo lo posible por ganar y mostraba como un lado diferente al que los pilotos en sí nos tenían acostumbrados en aquella época. Hacía falta como un piloto diferente, con una agresividad extra, para poder ver lo que estamos viendo ahora también, que ya esa agresividad, esa calidad de Marc Márquez se ha ido actualizando y se ha ido renovando desde el primer año que entró a MotoGP, que en su primera temporada ya se lleva un mundial, hasta ahora. Y ahora cómo se está preparando para poder conseguirlo otra vez y poder estar donde estaba ahora, aunque ya las cosas sean súper diferentes. Entonces, ya en 2014, sobre todo, con el hecho de ganar 10 carreras consecutivas, se veía la garra y las ganas que tenía Marc Márquez de triunfar en este deporte, que siempre se le ha visto algo totalmente diferente a otros. Sí, un piloto que se ha sabido renovar, que las pocas veces que le han ganado un mundial ha sabido volver a un nivel un poquito superior, evidentemente exceptuando estas últimas temporadas, que por lesiones no ha sido posible. Pero ahora Marc Márquez hace desde 2019 que no gana un mundial, y ahora que parece que ya sí se ha limpiado físicamente y vuelve a estar al 100%, lo que decimos desde que acabó la temporada, a poco que Honda tenga una moto competitiva, estoy seguro que Marc Márquez va a estar luchando por el mundial de 2023. En esta temporada 2014... ahora estaba diciendo 13 victorias en 18 carreras de Márquez, pero es que las otras 5 carreras las ganaron otros 3 pilotos, que fueron Rossi 2 victorias, Lorenzo 2 victorias y Pedrosa 1 victoria. Es que les dejó las migajas al resto de pilotos. Sí, lo que quedaba, no había opción para mucho más, la verdad, en ese momento. Y al final ganaron estos pilotos porque llevaban tiempo dentro del campeonato y porque sabían que era su opción. O sea, si Marc no está, tengo que estar yo. Y se repartían entre esos 3, que eran los otros 3 pilotos favoritos o que estaban despuntando más en aquella época. Y por otro lado, también destacar el dominio de Honda en esa temporada y en esa época, en esta década de 2010 a 2020, en que pues en este mismo año ganaron 14 de las 18 carreras. Al final, yo creo que pocas veces hemos visto este dominio de una marca. Quizá este año con Ducati hemos visto un poco que se acercaba a eso, pero tampoco consiguieron 14 victorias este año Ducati. ¿Y cómo ha cambiado el cuento ahora? Después de conseguir 14 carreras en 18 carreras desde a esa temporada y del 2010 al 2020,
cómo ha cambiado el cuento y ahora ni están ni... Casi te diría que ni se le espera. Porque muchas opciones, muchas esperanzas tenemos de que Honda resurja un poco, pero... Algo complicado. Veremos. A ver, por calidad encima de la moto no va a ser, porque, claro, este año de los 4 pilotos que tendrán en parrilla contará con 3 campeones del mundo. Entonces, y además, con Marc Márquez, que ha ganado todos los mundiales que quieras, con Rins, que ha ganado en Moto 3, en Moto 2, pero además con uno de los únicos campeones que no es Márquez durante la era Márquez. Entonces ahí hay mucho talento, y este fin de semana en principio ya deberíamos poder empezar a ver por dónde irán los tiros y si Honda tendrá una moto competitiva o no. Sí, pero yo recuerdo que el año pasado Pol Espargaró dijo en los test que esta Honda es la mejor de los últimos tiempos, y hemos visto que no. Entonces, ¿hasta qué punto los test te van a decir la Honda funciona, la Honda no funciona? Sí, no, realmente los test es muy difícil verlo, y como decimos siempre, hasta que no lleguemos a Europa no va a ser cuando empecemos a ver el verdadero potencial de las motos. Porque lo que tú decías, el año pasado Pol Espargaró consiguió un podio en Qatar, en el Gran Premio inaugural, y a partir de ahí se acabó Pol Espargaró. Entonces, cautela, poco a poco, calma, y ya veremos cómo van las cosas. Vamos a dejar aquí el análisis de esta segunda carrera, de este Gran Premio de Alemania 2014. Gracias, Sandra, y nos vemos pronto. Gracias a ti. Pues hasta aquí la segunda carrera clásica de MotoGP. Hemos analizado una carrera de la temporada 2015 y otra de la temporada 2014, y en las próximas semanas seguiremos explorando otras épocas y otros campeonatos de motociclismo. Yo lo voy a dejar aquí. Si te ha gustado el programa, deja un me gusta, un comentario y suscríbete al canal. Nada más por mi parte, un saludo y nos vemos en el siguiente programa.